Entonces, ¿qué pasa ahora con los ingresos rusos por exportación de combustibles fósiles? Damas y caballeros, tenemos precios altos del petróleo. Los tenemos altos más o menos desde finales de febrero y principios de marzo. Con esto quiero mandar un saludo a la Casa Blanca, sin embargo. Vamos a echar un vistazo, dado que se está llevando a cabo el Foro Económico de San Petersburgo, a cómo le está yendo realmente a la economía rusa y cómo les está yendo a esos ingresos rusos por petróleo y combustibles fósiles. Porque aunque había bastante miedo de que esto ayudara a los rusos de manera extrema, no es que no les esté ayudando, todavía les ayuda mucho. Pero hay algunas cosas que vale la pena mencionar y que es bueno señalar, porque al final las ganancias de Rusia no son tan increíbles. Así que hoy vamos a analizar cuánto le ayudaron o no le ayudaron a Rusia esos aumentos en los precios del petróleo. ¿Por qué no les ayudó tanto como temíamos que podría ayudarles? Y también vamos a ver otros indicadores económicos, pero empecemos con los precios del petróleo. Al principio es necesario mencionar algunas cosas que realmente hacen que los altos precios del petróleo no ayuden mucho a los rusos, o algo que reduce lo que Rusia puede aprovechar de esos altos precios del petróleo. El primer punto es que el rublo es una moneda muy valiosa en este momento. Aquí en este gráfico pueden ver que el valor del rublo ha estado subiendo bastante. Por 100 rublos en este momento puedes conseguir alrededor de 28 coronas, lo cual hace poco era menos de 25 coronas, así que el rublo se ha fortalecido. Un rublo fortalecido es algo muy negativo si quieres ganar dinero exportando petróleo, porque cuando tienes un rublo fuerte, en el momento en que vendes un barril de petróleo, recibes cierta cantidad de dólares por ese barril y por esos dólares obtienes cierta cantidad de rublos. Y en el momento en que el rublo es fuerte, por lo tanto, puedes comprar menos rublos por cierta cantidad de dólares de lo que podrías comprar si el rublo fuera débil. Entonces no obtienes ingresos suficientes y tan altos para el Estado a través, por supuesto, de los impuestos a las empresas petroleras como podrías. Por lo tanto, un rublo fuerte reducía bastante los ingresos del Tesoro ruso, del presupuesto estatal ruso provenientes de la exportación de petróleo. Otro punto que reduce un poco esa parte de las ganancias petroleras es el hecho de que Rusia paga miles de millones en compensaciones a las refinerías de petróleo, lo que disminuye los ingresos. Sí, con eso reduce sus ingresos precisamente de la exportación de petróleo y de productos petroleros, porque en el momento en que tienes el precio del petróleo limitado en Rusia y tienes algunas refinerías que todavía funcionan bajo algún principio de libre mercado o economía de mercado, esas refinerías podrían vender sus productos al extranjero y obtener muchísimo dinero, porque en el extranjero pueden venderlos mucho más caro de lo que pueden venderlos en Rusia, donde los precios de los combustibles están limitados para que los rusos tengan combustibles baratos y vivan tranquilos. Y en el momento en que suben los precios de los combustibles y suben los precios de la gasolina, como Estado ruso tienes que pagar mucho más dinero a las empresas petroleras, porque básicamente les estás compensando pérdidas mucho mayores que cuando los precios de los combustibles son bajos. Por lo tanto, este es un punto que siempre, por supuesto, restaba parte de ese pastel de ganancias petroleras, pero ahora también está restando proporcionalmente la misma cantidad de ese pastel. Así que eso sigue reduciendo los ingresos de la exportación de petróleo. Y ya que sabemos qué es lo que les quita a los rusos parte de su riqueza petrolera, vamos a ver de qué manera en el estrecho de Hormuz se llenaron los bolsillos gracias a Donald Trump. Aquí tenemos información que nos llegó de abril, esa llegó en mayo. No tenemos información de mayo, pero podemos más o menos predecir a partir de la evolución de los precios del petróleo cómo podría resultar. Y aquí es necesario decir una cosa desde el principio. Los rusos ganaron más precisamente en abril, así que las cifras de mayo probablemente serán las mejores. Pensaron que esas cifras que llegaron en mayo probablemente serían las mejores. Después ya no será tan bueno porque vemos que aquí hay una disminución gradual, así que para el Tesoro Estatal ruso no será tan optimista.
Al mismo tiempo, es bueno agregar que el presupuesto estatal ruso respecto al petróleo fue diseñado con un plan de $60 por barril, el cual fue superado significativamente, porque desde que Donald Trump lo inició, el precio promedio del barril de petróleo Urals ha estado alrededor de $95. Sí, el precio promedio, por supuesto, hay algunos picos, hay algunas caídas, pero el precio promedio es aproximadamente de $95 por barril. Principalmente el precio promedio en abril fue más o menos así. Y eso provocó que, en comparación con el plan que era un 21,000 millones de rublos en este momento, el 175,000 millones, 5,000 millones de rublos, 175,000 millones, eso es un aumento enorme. Y para junio, o más bien de mayo a junio, se espera que lleguen unos 220,000 millones de rublos, lo cual será nuevamente mucho más de lo que se planea. Si los precios se mantuvieran como están, lo cual no esperamos que suceda, pero en el escenario más optimista posible para la Federación Rusa, claro, no el más posible, sino el más probable, en el escenario más optimista y probable, porque nunca se sabe nada sobre un cisne negro o blanco, ¿verdad? Pero en el mundo actual, como están las cosas, lo más optimista, con eso se cuenta, es que para fin de año podría haber un superávit mensual de 200,000 millones de rublos por encima del plan. Eso significa que el superávit podría ser de aproximadamente 1.4 billones de rublos durante todo el año por encima del plan. 1.4 billones de rublos, eso suena genial, eso suena excelente, ¿verdad? Pero el problema es que el plan del presupuesto estatal ya desde ahora no está cuadrando del todo bien. Porque si vemos la información que tenemos directamente del Banco Ruso y de las oficinas de estadística rusas, sabemos que en este momento el presupuesto estatal ruso ya tiene un déficit del 2.5%. Sí, 2.5%. Eso significa que el déficit es de unos casi 6 billones de rublos. Y se planeaba que sería de 3.8 billones de rublos. Sin embargo, por supuesto, en ese plan no se incluyeron los precios del petróleo significativamente altos. Y si lo incluimos, nos damos cuenta de que esos precios del petróleo mucho más altos podrían reducir un poco el déficit, pero definitivamente no lo reducirán lo suficiente como para que Rusia vuelva a su plan original. Sí. Eso significa que aunque ahora tienen ingresos significativamente más altos de la industria petrolera, en combinación con el hecho de que, por supuesto, tenemos algunas refinerías destruidas, hay ataques ucranianos al transporte de petróleo, el rublo está caro, hay compensaciones para esas refinerías y así sucesivamente. En combinación con eso y con lo que está pasando con la guerra, esos altos precios del petróleo solo alivian un poco el golpe que fue causado y que está siendo causado en la economía rusa, solo lo retrasan un poco. Lo retrasan, solo es como una reserva. Es como si pidieras un préstamo para pagar otro préstamo, ¿sabes? Te da un respiro por un momento, pero luego se te vuelve a acumular. O como si recibieras un bono especial mientras debes millones. En resumen, está bien, o sea, es genial para el presupuesto ruso, definitivamente les da tiempo y espacio para maniobrar, pero en realidad no resolvió su problema. Ese problema sigue existiendo, solo que no es tan grave como podría haber sido. Y aún así, aunque Reuters informa que los ingresos rusos por petróleo y gas en mayo subieron un 32% interanual hasta 9,26 mil millones de dólares, los datos muestran que eso significa justamente un aumento interanual del 32%. Eso significa que el año pasado en mayo, Rusia ganó menos dinero y este año ganó un 30% más. 32% más dinero que el año pasado en mayo. Teniendo en cuenta en cuánto porcentaje subieron los precios del petróleo, vemos que hay un cierto desequilibrio y que en realidad deberían haber ganado mucho más, lo cual no sucedió. Además, está el hecho de que, aunque en mayo ganaron un 32% más que el año pasado, es decir, comparado con el mayo pasado ganaron un 32% más desde principios de año, hasta ahora han ganado aproximadamente un 30% menos. Eso significa que, aunque en mayo específicamente ganaron más que el año pasado, en lo que va de este año han ganado un tercio menos en comparación con el año pasado.
Probablemente lo van a alcanzar, pero considerando lo extremadamente débil que fue el inicio de este año y que en realidad los precios del petróleo probablemente seguirán bajando hasta cierto punto, es posible que terminen ganando menos en el año. En realidad este año no tiene por qué ser tan bueno y podría terminar en números rojos si baja aún más y si la situación en el estrecho de Hormuz se calma significativamente. Lo cual, oye, últimamente no se escucha tanto sobre eso y quizá por esa razón los precios del petróleo simplemente están bajando. Así que mira, si alguien te dice que esta crisis del petróleo salvó completamente a Rusia, eso no es verdad, pero definitivamente se puede estar de acuerdo en que sí le quitó el mayor problema del trasero. Pero todavía tiene problemas por todas partes, en el talón, en el muslo, en la cara, en las bolas. Simplemente esos problemas siguen ahí, pero el más grande del trasero simplemente fue eliminado, por ahora. Pero como vemos los números, realmente no es nada impresionante. Si a eso le sumas el pequeño hecho de que 89 de las empresas más grandes que representan un tercio del PIB ruso han llegado a una situación en la que probablemente no podrán pagar sus deudas, según el informe del Banco Central de Rusia, tenemos la noticia de que 75 de las empresas más grandes están en riesgo de no poder pagar. ¿Está bien? 66 de ellas están en una situación difícil y 9 de ellas en una situación altamente crítica. Esos números tal vez no les digan mucho, pero hace un año aproximadamente la mitad de estas empresas estaban en una situación difícil. Así que vemos que hay un cierto aumento. Y ya hemos hablado de que en Rusia aproximadamente el 12% de todos los préstamos son incobrables o tóxicos, lo que indica una crisis bancaria. En otras palabras, aquí se combina la incapacidad de las propias empresas para pagar con el hecho de que los bancos no tienen dinero. Así que aquí están cayendo los bancos y también las grandes empresas están entrando en deudas significativas. Por lo tanto, aunque a primera vista este gráfico puede parecer bueno, que están intentando o que lograron reducir la inflación, que bajaron del 10% a alrededor de 5%, lo cual por cierto sigue siendo bastante, el simple hecho de que tengan un enorme problema en el sector bancario con los pagos y con el hecho de que el Estado se está endeudando y que no hay dinero, no es una noticia tan buena, porque la inflación también está bajando por el hecho de que simplemente no hay dinero y que las tasas de interés altas son simplemente aplastantes. Yo ya lo había advertido antes. La gente decía, eso no es nada porque no entienden lo que significa la tasa de interés y ahora aquí lo tienen. Sí, además por supuesto aquí tenemos informes de que el PIB ruso va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir el PIB ruso? No es por la misma razón por la que cae el PIB europeo, que es simplemente porque aquí tenemos baja competitividad, energía cara y cosas así, sino porque ellos arruinaron y centralizaron totalmente su mercado, que básicamente funcionaba principalmente por la producción de guerra, y esa producción de guerra está empezando a morir porque ya no hay quien la pague. Y a pesar de que la producción de guerra todavía de alguna manera sigue aumentando el PIB, la caída en la economía civil es tan brutal que ese crecimiento de la producción de guerra ya empieza a ser alcanzado por ese colapso, ¿verdad? Y si vemos otras cosas, otros matices sutiles, como por ejemplo cuando mides tonterías como qué tan rápido se logra invertir en la reconstrucción de Dagestán después de las inundaciones, o cuánto se ilumina Rusia y cuánto brilla Rusia desde el espacio, según cuánta energía consume, cuánto está funcionando, quién tiene electricidad y por cuánto tiempo, ahí ves en todos los aspectos una desaceleración bastante sólida. Mira, creo que aquí realmente no necesito convencer a nadie de que Rusia está económicamente jodida y que va directo a la ruina. Esto fue principalmente sobre mapear esa situación. No estoy diciendo que Rusia se esté derrumbando, no estoy diciendo que Rusia simplemente se va a rendir pronto, o que se va a desintegrar por completo, o que van a suplicar. Putin agarrará un sombrero y vendrá a pedir limosna a Praga o algo así. Eso no va a pasar, definitivamente no. Solo quería aquí hacer un mapeo de cómo es el desarrollo petrolero, que no es tan espectacular como se suponía, que el presupuesto estatal está aún peor, que antes de que el petróleo pueda de alguna manera al menos ayudar un poco, y que no se trata solo del presupuesto estatal, sino también del sector civil y privado, que simplemente está en una crisis brutal.
Así que esa es la situación. Damas y caballeros, déjenme saber en los comentarios cómo ven ustedes esto. Apoyen este contenido si les gusta con un like, compartiéndolo o incluso a través del código QR si quieren apoyar esta, actividad. Y nos veremos de nuevo en otra ocasión. Vayan a los streams, ahí platico con ustedes con mucho gusto y sí, que estén muy bien. Adiós.